En medio de un almuerzo elegante en un restaurante de lujo, una niña sucia y descalza apareció de repente, miró a los ojos de la millonaria y preguntó con valentía, ¿me daría sus sobras? Nadie lo imaginaba, pero la reacción de la millonaria sorprendió a todos y cambió para siempre la vida de esa niña de la calle. Regina Santibáñez entró al restaurante con paso firme, el sol se colaba por los ventanales y sus tacones resonaban en el piso de mármol. Sus modales eran impecables. Saludó al maître, pidió la mesa más privada y observó el menú con aire de quien puede pagar lo que quiera. Su actitud reflejaba poder y control. Nada se movía sin que ella lo decidiera. Frente a ella, ya servidos, estaban un pescado al limón y una copa de champaña. Todo era lujo. Mientras tanto, en la misma ciudad, Jimena caminaba descalza sobre el asfalto quemado por el sol. Tenía la piel oscurecida por el polvo y el cabello enmarañado. No recordaba la última vez que había comido algo caliente. Vivía en la calle desde hacía meses, descubriendo cada rincón donde dormir, conseguir comida, pasar frío o lluvia. Su estómago rugía y sus pies suplicaban un respiro. El restaurante era su nuevo límite. Cruzar esa puerta significaba romper. Una regla no escrita que separa a los que tienen todo de los que no tienen nada. Miró adentro. El aire acondicionado la confundió. Un escalofrío suave recorrió su espalda. Vio a Regina sola, imponente, y un impulso la llevó adentro. No estaba preparada, pero el hambre no espera. Caminó temblando entre las mesas. Los rostros la miraban como un espectáculo raro. Unos se voltearon, otros se cruzaron de brazos. Se acercó a la mesa de Regina, bajó la vista, juntó las manos y dijo con voz pequeña, ¿puedo comer sus sobras? La frase retumbó en el silencio del lugar. No había pedido permiso, solo ofreció su verdad. Quizá esperaba un cachetazo, un grito, un portazo. Regina alzó la mirada. Un segundo de sorpresa fue suficiente para que el tiempo se detuviera. Pensó en llamar a seguridad, en quejarse al maître, en quejarse por la interrupción de su almuerzo. Vio a la niña, su ropa sucia, sus ojos enormes llenos de temor. Pensó también en que hace años había sido una niña sola de otra manera. Respiró, se levantó, dejó la copa en la mesa, sin prisa. «Siéntate», dijo, y su voz reveló un dejo de ternura que soltó por primera vez en mucho tiempo. Ximena se quedó en blanco. ¿De verdad? Dio 2 pasos y se sentó tambaleante en una silla. Lo que sintió en ese instante fue una mezcla rara de alivio y culpa. Alivio por no ser echada, culpa por interrumpir algo tan personal. Regina llamó al camarero y pidió otro plato, uno sencillo, sin lujos, solo para la niña. El maître se quedó quieto, sorprendido por la escena. Un murmullo comenzó. Todos miraban, algunos indignados, otros con curiosidad, unos pocos con compasión. El aire se cargó de tensión. Mientras la niña comía despacio, sin dejar ni una migaja, Regina la observaba. No vio avaricia, solo hambre. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje breve a su asistente, Leticia. Trae ropa limpia para ella. Luego guardó el celular como si no pasara nada. Ximena alzó la mirada. Por primera vez encontró una sonrisa amplia, sin juicio. Tenía frío, hambre, miedo. Y de pronto alguien la estaba ayudando, sin condiciones. Sentía que su mundo se tambaleaba, confundido entre el ayer que conoció y este ahora tan inesperado. El almuerzo siguió. El pescado dejó de ser protagonista. Todo apuntaba a la escena de la millonaria y la niña. El silencio se rompió con el sonido de los cubiertos y los murmullos de fondo. Regina comía con calma, sin precipitarse, como si la presencia de Ximena le enseñara a vivir el momento. Al terminar, Regina se levantó de la mesa y se acercó a la niña. Le ofreció su mano y dijo con suavidad, «Vamos, te tengo algo preparado». Ximena la miró extrañada. La gente aplaudió débilmente. El maître no supo qué hacer, estupefacto. Regina sujetó a la niña del brazo,
saliendo del restaurante sin mirar atrás. Lo que parecía un almuerzo cualquiera se convirtió en el punto de quiebre para las dos. Pero nadie imaginaba que ese gesto iba a cambiarlo todo. El chofer de Regina abrió la puerta del auto y ella subió con Jimena a su lado. La niña iba callada, con la mirada baja, todavía sin entender qué pasaba. El coche arrancó y las calles pasaban rápido por la ventana, pero dentro del auto, el silencio pesaba. Regina revisó su celular, le escribió a Leticia otra vez. Prepara una habitación con ropa y comida, que sea para niña de 10 años, más o menos. Jimena, con las manos en el regazo, tenía 1000 preguntas, pero ninguna fuerza para decirlas. Lo único que alcanzó a preguntar fue, ¿a dónde vamos? Regina no la miró, solo respondió, a mi casa, pero tranquila, no tienes que quedarte si no quieres. La niña tragó saliva. ¿Casa? ¿Ella? ¿Con casa? Desde hacía tiempo no escuchaba esa palabra con sentido. El coche llegó a una enorme reja que se abrió lentamente. Adentro, la mansión parecía de otro planeta. Jardín cuidado, fuente en medio, flores bien podadas. Jimena ni respiraba. El chofer bajó primero, luego Regina. La niña dudó, pero bajó también. En la entrada, Leticia las esperaba. Alta, elegante, seria. Miró a la niña con un gesto que no se molestó en disimular. Se notaba que no le gustaba nada la situación. ¿Es ella?, preguntó sin saludar. Sí, dijo Regina. Necesita una ducha, ropa limpia y comida caliente. Yo me encargo del resto. Leticia apretó los labios, se dio la vuelta y guió a la niña por un pasillo largo. Regina se quedó mirando cómo se iban, con un pensamiento dando vueltas. ¿Qué estoy haciendo? Una hora después, Jimena estaba en un baño con azulejos brillantes, el agua caliente corriendo por primera vez en mucho tiempo sobre su piel. La ropa que le dejaron era nueva, suave. Había champú, cepillo de dientes, toallas limpias. Se sentía rara, fuera de lugar, pero lo aceptó en silencio. Mientras tanto, Regina estaba en su estudio, con un whisky en la mano. Miraba por la ventana y pensaba en su infancia, en los golpes que la vida le dio, en cómo aprendió a no confiar en nadie. Pero esa niña le movía algo que no sabía cómo explicar. Leticia entró sin tocar. La cara lo decía todo. ¿En serio, Regina? ¿Vas a meter a una niña de la calle aquí? ¿Y si roba? ¿Y si te hace algo? Regina no contestó. Solo la miró fijo. Después habló lento, con esa voz suya que todos respetaban. No va a robar nada, y si lo hace, tampoco me importa. No la traje para eso. La traje porque lo sentí. Leticia se cruzó de brazos. Sabía que cuando Regina hablaba así, no había vuelta atrás. Bueno, pero si esto se sale de control, no digas que no te lo advertí. Regina asintió, sin pelear. No tenía ganas de convencer a nadie. Esa noche, Jimena cenó en la cocina. No en el comedor elegante, sino en la parte donde el personal comía. Leticia se lo había sugerido así, para no incomodar. A Jimena no le molestó. Se comió 2 platos de arroz con pollo, como si fuera su última cena. Más tarde, Regina fue a buscarla. Mañana vas al médico, le dijo. Te haré unos estudios, nada grave. También vamos a comprar ropa y útiles. Si quieres estudiar, claro. Jimena asintió sin entender muy bien. ¿Y si no quiero estudiar?, se atrevió a preguntar. Regina se agachó para estar a su altura. Por primera vez la miró con dulzura sincera. Entonces vemos otra opción. Pero vivir en la calle ya no es una de ellas. La niña no sabía si llorar o abrazarla, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo sonrió, como si de pronto algo empezara a cambiar en su pecho. Esa noche Regina no pudo dormir. Caminó por la casa en bata, se sirvió otro whisky, se asomó al cuarto donde dormía la niña. La vio profundamente dormida, abrazando una almohada como si fuera un peluche. Se quedó un rato mirándola, y en silencio, sola con sus pensamientos,
supo que había tomado una decisión que no iba a romperse tan fácil, aunque nadie lo entendiera. Regina se despertó más temprano de lo normal. No fue el despertador ni la agenda lo que la movió. Era esa inquietud rara en el pecho, como cuando uno siente que algo importante está por pasar. Se puso unos pants, amarró el cabello en una coleta sin mucho orden y bajó a la cocina. Había silencio total. A esa hora la casa todavía dormía. Encontró a Jimena en la cocina, sentada en una banquita, abrazando una taza de leche caliente que uno de los empleados le había dado. Tenía la mirada perdida. Regina se acercó sin hacer ruido y se sentó frente a ella. Ninguna dijo nada por un rato. ¿Dormiste bien?, preguntó al fin. Sí, respondió la niña sin mucho entusiasmo. ¿Pesadillas? Ximena se encogió de hombros. A veces sueño que me persiguen o que me caigo, pero no es tan feo como dormir en la calle. Regina asintió. No preguntó más. La niña no tenía ganas de hablar y ella no iba a forzarla. La imagen de esa niña sentada ahí, tan tranquila pero a la vez tan herida, le movió algo. No supo bien por qué, pero esa mañana Regina no se fue a su junta. Se quedó en casa, dio instrucciones por teléfono, canceló su agenda. Se sentó en su estudio y abrió una caja vieja que tenía años sin tocar. Dentro había fotos, cartas, un anillo oxidado y un papel doblado muchas veces. Agarró una foto en particular, una donde ella tenía más o menos la edad de Jimena. Estaba parada frente a un portón viejo, con un uniforme escolar y una mirada igual de dura. En esa foto estaba su mamá también, una mujer delgada con cara de agotamiento. Recordó ese día como si hubiera sido ayer. Llovía, no habían pagado la renta y estaban a punto de quedarse en la calle. Su papá las había dejado unos meses antes. Esa fue la primera vez que sintió lo que era tener hambre, de verdad. No de esas que se calman con galletas, hambre de las que arden. Regina cerró los ojos. El pasado volvió como golpe. Recordó cuando vendía chicles en los camiones, cuando la sacaron de la secundaria por falta de pagos, y también recordó una señora que un día le dio una bolsa con tortas y la dejó subir al camión sin pagar. No fue un gesto enorme, pero nunca lo olvidó. Se secó una lágrima antes de que le bajara por la mejilla y se la guardó. Luego agarró su teléfono y mandó un mensaje a Leticia. Hoy no iré a la oficina, que nadie me moleste. Salió del estudio y caminó hasta el cuarto donde estaba Jimena. La niña estaba sentada en la alfombra, mirando los libros de la tío, repisa sin tocarlos. ¿Te gustan los libros?, preguntó Regina desde la puerta. Nunca tuve uno, solo veía los que dejaban en la banqueta. Regina entró y sacó un libro grueso de la estantería. Se lo dio. Este lo leí cuando era niña. No entendí todo, pero me hacía sentir menos sola. Ximena agarró el libro como si fuera algo frágil. Lo abrió, olió sus páginas y sonrió con los ojos. Regina se dio cuenta de que esa sonrisa era la misma que ella tuvo una vez, mucho tiempo atrás, cuando alguien le regaló un cuaderno con hojas en blanco. ¿Por qué me ayudas?, preguntó de pronto la niña, con la mirada fija en las hojas. Regina no respondió enseguida. Se sentó junto a ella y tardó en decir lo que pensaba. Porque hace mucho tiempo alguien me ayudó a mí, aunque yo no lo pedí. Ximena bajó el libro y la miró. ¿Eras pobre? Regina soltó una risa breve, seca. Muy. No siempre viví en casas grandes ni comí en restaurantes caros. Yo sé lo que es pasar hambre, y sé que no se olvida nunca. Ximena asintió como si entendiera, aunque en realidad solo estaba empezando a comprender. Regina se quedó en silencio, pero en su mente ya se cocinaba una idea. Algo más grande que un techo o una comida caliente. Algo que tenía que ver con darle una oportunidad real a esa niña, no solo una limosna disfrazada. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Regina se sintió menos sola. Algo dentro de ella empezó a sanar también. No sabía si era por la niña, por los recuerdos o por esa sensación de volver a conectar con la parte de ella que había enterrado.
No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Tal vez, esta niña no llegó por casualidad. Regina estaba sentada en su recámara, como las piernas cruzadas sobre la cama, una bata ligera y la cara lavada. Tenía el celular en la mano, la pantalla encendida, pero no estaba leyendo nada. Estaba ida, pensando, dándole vueltas a la misma idea desde hacía horas. ¿En qué momento había decidido hacerse cargo de una niña desconocida? ¿Por qué no podía simplemente ayudarla con dinero y ya? ¿Por qué sentía esa necesidad de tenerla cerca? Tocaron la puerta. Era Leticia. No esperó respuesta. Entró con una carpeta en mano y la actitud de siempre, fría, cortante. Te traje los estados de cuenta del mes, también las proyecciones de inversión y una lista de fundaciones que podrían encargarse de la niña. Regina levantó la mirada, ya imaginando por dónde iba eso. ¿Fundaciones? Sí, para que le den seguimiento, para que no esté aquí, respondió sin rodeos. Sé que fuiste buena con ella, pero esto ya parece otra cosa. Regina soltó un suspiro largo, se acomodó el cabello detrás de la oreja, como si necesitara un segundo para no explotar. ¿Te molesta que esté aquí? No es que me moleste, dijo Leticia con ese tono que siempre usaba cuando en realidad sí le molestaba todo. Pero, esto no es un albergue, Regina, y tú no eres su mamá. La frase le pegó más fuerte de lo que esperaba. La dejó en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque no quería decirla. No soy su mamá, pero nadie más quiere serlo, contestó al fin con voz bajita. Leticia la miró fijo como si no la reconociera. Mira, no es que yo sea mala, pero piensa en ti. Tienes una empresa que manejar, reuniones, viajes. No puedes cargar con una niña cada vez que alguien te da lástima. Regina apretó los dientes. No era lástima, no era caridad, era algo que iba más allá, pero no supo cómo explicarlo, ni a Leticia, ni a ella misma. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Regina levantándose de la cama. Que creas que ayudar a alguien es cargar con ellos. ¿Tanto te cuesta ver que hay personas que solo necesitan una oportunidad? Leticia no contestó. Cerró la carpeta, dio media vuelta y se fue sin decir adiós. La puerta se cerró con ese sonido molesto que retumba cuando hay tensión en el aire. Regina se quedó sola, de pie, con la vista fija en la puerta. Sintió el corazón acelerado. Se sentó otra vez, tomó el celular y lo dejó caer en la cama. Respiró hondo. Sintió esa mezcla de culpa y terquedad. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no podía evitar cuestionarse cada decisión. Mientras tanto, Jimena estaba en el patio, sentada en una banca de piedra, mirando los árboles. Se sentía fuera de lugar. La ropa limpia, la comida caliente, el cuarto con cama y cobijas. Todo era demasiado para una niña que había dormido en banquetas por meses. Había escuchado partes de la discusión desde la escalera. No todo, pero sí lo suficiente. ¿No soy su mamá?, se repitió a sí misma en voz baja. La frase le dolió, aunque no la entendía del todo. Sabía que estaba en un lugar que no era suyo, rodeada de cosas que no entendía. Y aunque Regina la trataba bien, no podía evitar sentir que en cualquier momento todo se iba a acabar. Esa noche, Regina no bajó a cenar. Se quedó encerrada en su cuarto, mirando el techo. Pensaba en su padre, en cómo nunca estuvo, en su madre que trabajaba día y noche para pagar un cuarto de lámina, en los días en que se prometió no tener hijos nunca, para no repetir la historia. Pero ahí estaba, con una niña en su casa, comiendo en su cocina, durmiendo en una de sus habitaciones. ¿Qué estaba haciendo? Y lo peor era que, en el fondo, no quería que se fuera. Esa noche, más que nunca, Regina sintió que estaba peleando consigo misma. Una parte suya quería alejarse, protegerse, volver a su vida de siempre. La otra parte quería quedarse, involucrarse, hacer lo que nadie hizo por ella. Y esa pelea interna, silenciosa pero fuerte, no la iba a dejar dormir en paz. El sol ya
Pegaba fuerte en el jardín cuando Regina salió de su oficina con paso firme. Había tomado una decisión después de darle vueltas toda la noche. Caminó hasta el patio, donde Jimena estaba dibujando con un lápiz viejo en un pedazo de hoja reciclada. Estaba sola, tranquila, como si todo lo que vivió antes fuera una película vieja. Pero apenas vio a Regina, se puso tensa. Bajó la hoja como si hubiera hecho algo mal. «¿Qué dibujas?», preguntó Regina acercándose. «Nada, nomás rayas», respondió la niña queriendo esconder el papel. Regina se sentó en la banca frente a ella y lo tomó con calma. «¿Sabes leer?». «Un poco. En la primaria me enseñaron, pero me salí en segundo. Nunca volví». Regina la miró con atención, como si analizara cada palabra. Luego habló, despacio, sin rodeos. «Te voy a proponer algo, Jimena. Escúchame bien porque es en serio». La niña tragó saliva. Ya conocía ese tono, el tono de los adultos cuando quieren imponer algo. Pero esta vez era diferente. Había algo suave, aunque firme. «Puedes quedarte aquí conmigo. No para siempre. No te estoy adoptando ni nada raro. Pero sí quiero darte un espacio, que estudies, que comas bien, que tengas una rutina. ¿Qué te parece?». Ximena no contestó de inmediato. Se le nublaron los ojos, no de emoción, sino de confusión. ¿Era una trampa? ¿Un favor con condiciones? ¿La iban a encerrar en una escuela o algo así? ¿Y si no quiero estudiar? «Entonces podemos buscar otra opción», respondió Regina sin enojarse. «Pero mientras estés aquí, tienes que hacer algo con tu tiempo. No se trata de que vivas sin reglas». «¿Y qué pasa si me porto mal?». Regina sonrió con una mezcla de ternura y ironía. «Te regaño como a cualquiera, pero no te saco a la calle. Esto no es un castigo ni un hotel, es una oportunidad, y no quiero que la desperdicies». Ximena bajó la mirada, se mordió los labios. Algo dentro de ella quería gritar que sí, que quería quedarse, que soñaba con un baño con agua caliente todos los días. Pero otra parte tenía miedo. Ya había vivido muchas decepciones. Nada duraba. Todo se terminaba. «¿Puedo pensarlo?», preguntó bajito. «Claro», dijo Regina, «pero piénsalo bien, porque si te quedas, vamos a hacer las cosas de verdad». Tía, no hubo más palabras. Regina regresó a su oficina y Jimena se quedó en la banca, mirando al cielo. No sabía cómo se suponía que debía sentirse. ¿Agradecida? ¿Feliz? ¿Asustada? Sentía todo junto, como un torbellino en el estómago. Horas después Leticia entró al cuarto de Regina sin tocar, otra vez. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?». Regina ni la miró. «Sí, no es tu responsabilidad. Y no quiero que lo sea, pero tampoco voy a mirar a otro lado». Leticia se cruzó de brazos. Había algo en su cara que no era solo enojo, era más bien fastidio, como si sintiera que Regina estaba perdiendo el foco. «Eres una empresaria, no una salvadora de huérfanos. No puedes andar recogiendo gente de la calle». «No recogí a nadie, Leticia. La vi, y ya no pude no hacer nada». Leticia se fue sin decir más, pero en su mente algo empezó a cambiar también. No le gustaba perder influencia, y esa niña, sin quererlo, estaba ocupando un lugar que antes era solo suyo. Más tarde, ya de noche, Jimena tocó la puerta del estudio de Regina. Traía la misma hoja de papel en la mano, ahora con un dibujo más claro. Una casa, un árbol y dos figuras, una grande y una pequeña. «¿Puedo quedarme?». Regina se levantó de su silla, fue hasta la puerta y le tocó el hombro. «Sí. Mañana. Vamos por tus útiles. Y también por una mochila». Ximena sonrió, por fin sin miedo. Esa sonrisa fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, ambas durmieron distinto. Jimena, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un lugar. Y Regina, aunque todavía no lo decía en voz alta, sabía que acababa de empezar algo que le cambiaría la vida. El primer lunes de clases llegó más rápido de lo que Jimena esperaba. Regina le había comprado todo: mochila,
útiles, uniforme y hasta unos tenis nuevos. Era demasiado. Todo brillaba, todo era suave, todo olía a nuevo. La niña se sentía rara. No sabía si emocionarse o esconderse. ¿Lista?, preguntó Regina desde la puerta. Ximena estaba parada frente al espejo, jalándose la falda del uniforme como si le quedara mal. No era que le quedara mal, era que no estaba acostumbrada a verse limpia, peinada y con ropa planchada. Sí, creo, respondió sin mucho ánimo. Vas a estar bien. Si algo no te gusta, me dices. Ximena asintió. Bajaron juntas. El chofer ya estaba afuera. Leticia, desde la cocina, miraba sin decir nada. Solo tomó un sorbo de su café y desvió la vista. El camino a la escuela fue silencioso. Ximena miraba por la ventana. El mundo ya no se sentía igual. Ya no tenía que buscar comida, ni pensar dónde dormir. Ahora tenía que aprender cosas, convivir con niños, hacer tareas. Todo nuevo, todo extraño. La dejaron en la entrada y un maestro la llevó a su salón. Algunos niños la miraron raro. No porque supieran de dónde venía, sino porque era nueva. Y los niños siempre miran diferente lo que no entienden. Las primeras horas fueron un caos en su cabeza. Las letras, los números, los ejercicios. No entendía casi nada. Y aunque trató de disimular, se sentía perdida. La maestra, que ya había sido advertida por Regina, fue paciente. Le explicó con calma, la puso en un grupo pequeño y le dio tiempo. A la hora del recreo, Ximena se sentó sola. Sacó el sándwich que le había preparado una de las cocineras de la casa y lo miró, como si no supiera por dónde empezar. Una niña se le acercó. ¿Tú eres la nueva? Sí. ¿Vas a estar en este grado o te van a pasar a otro? No sé, creo que aquí. Yo me llamo Carolina. Si quieres te enseño qué onda con las clases. La maestra es buena, pero hay que poner atención. Ximena sonrió, chiquito, pero sonrió. Gracias. Por la tarde, cuando volvió a la casa, Regina ya la esperaba en la entrada. La niña bajó del auto con paso cansado pero tranquilo. ¿Cómo te fue? Bien, aunque no entendí mucho. No te preocupes. Vamos a buscar a alguien que te ayude con eso. Lo importante es que fuiste. Ximena subió directo a su cuarto, se quitó los zapatos y se tiró en la cama. Estaba agotada, pero era otro tipo de cansancio. No venía del miedo ni del frío, venía del esfuerzo. Y eso se sentía diferente. Mientras tanto, Leticia entró al despacho de Regina, cerró la puerta con cuidado y fue directa. ¿Ya viste cuánto cuesta la escuela? Sí. ¿Y ahora quieres pagarle tutores también? ¿No crees que estás exagerando? Regina no levantó la vista de sus papeles. Leticia, si no quieres ayudar, al menos no estorbes. Leticia frunció el ceño. Se quedó unos segundos en silencio y luego salió, molesta pero sin armar pleito. Esa noche, en la cena, Ximena comió con más calma. Ya no se atragantaba como los primeros días. Empezaba a confiar. Regina le preguntó por sus clases, sus compañeras, la maestra. Ximena respondió con frases cortas, pero claras. Al final, cuando ya estaban por subir a dormir, Regina le dijo: «Mañana te va a ayudar alguien con las tareas. Se llama Verónica. Es joven, muy paciente. Te va a gustar». Ximena no dijo mucho, pero por dentro sintió algo parecido a ilusión. No la había sentido en mucho tiempo. En su cuarto, antes de dormir, abrió un cuaderno nuevo. Escribió su nombre en la primera hoja con letra chueca pero firme. Se quedó mirando esas letras un rato. Era su nombre. Era su cuaderno. Era su nueva vida. Leticia estaba parada frente al espejo del baño, arreglándose el cabello, cuando escuchó pasar a Ximena por el pasillo. La niña iba corriendo, mochila al hombro, lista para irse a la escuela. Leticia frunció la boca. No era odio, pero sí molestia. Esa niña se estaba quedando con la atención de Regina, y eso no le gustaba nada. Bajó las escaleras y encontró a Regina en la cocina, tomando café. Había dejado el celular a un lado,
Algo poco común. ¿Ya te diste cuenta de que la niña te está cambiando toda la rutina?, dijo Leticia sin rodeos. ¿Eso es algo malo? Para ti sí. Antes eras más práctica, más enfocada. Ahora soy más humana, tal vez, respondió Regina sin mirarla. Leticia rodó los ojos. Se acercó, bajó la voz y habló como quien da un consejo por tu bien. Solo te digo algo, Regina, ten cuidado. A veces los niños aprenden a manipular más rápido de lo que creemos. Regina levantó la vista, molesta. No quiero que le digas nada raro a Jimena. No la presiones. No la interrogues. No le metas cosas en la cabeza. ¿Estamos? Leticia sonrió con hipocresía. Esa sonrisa fingida que había perfeccionado con los años. Por supuesto, solo quiero ayudarte. Pero no era cierto. Esa misma tarde, cuando Jimena volvió de clases, Regina no estaba. Había salido a una reunión urgente. Leticia aprovechó. La recibió en la entrada, le quitó la mochila sin preguntar y le habló con un tono seco. Ven, quiero hablar contigo un segundo. La llevó al jardín trasero lejos de los empleados. Jimena se notó incómoda. Algo en la forma de hablar de Leticia la ponía nerviosa. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó Leticia. Sí, eres la señora Leticia. Exacto. Llevo más de 10 años trabajando con Regina. La he cuidado, la he protegido. Incluso he tenido que tomar decisiones por ella cuando se le va la cabeza. Ximena no dijo nada. Tenía el ceño fruncido, como si intentara entender qué quería decir. Solo quiero que sepas algo, continuó Leticia. No estás aquí porque ella te quiera como a una hija. Estás aquí porque se siente culpable. Cuando eso se le pase, te va a mandar de regreso. No te ilusiones. Ximena bajó la mirada. Sus dedos se apretaron entre sí. No quería llorar, pero esas palabras le entraron como cuchillo. Yo no estoy aquí para quitarle nada a nadie, dijo con voz suave. Eso espero, porque Regina tiene una vida muy importante. No puede perderla por cuidar de alguien que ni siquiera conoce. Leticia se dio media vuelta y se fue, dejando a Ximena ahí, sola, con un nudo en el estómago. Todo lo que había empezado a construir, esa tranquilidad nueva, se le resquebrajó de golpe. Esa noche, Regina notó algo raro. Ximena estaba callada, no quiso cenar, ni quiso hablar de la escuela. Dijo que estaba cansada y se fue a su cuarto. Más tarde, ya en su cama, Ximena abrazó la almohada con fuerza. Una parte de ella quería salir corriendo. Otra quería quedarse y demostrarle a Leticia que estaba equivocada. Pero el miedo volvió. El miedo a que todo esto fuera un sueño que se acabaría pronto. La fiesta empezó en la terraza de la mansión. Invitados bien vestidos, copas de vino, bocadillos caros y una orquesta suave. Regina estaba radiante, presentando a Ximena con orgullo. Vestida con un vestido sencillo pero limpio y bonito, la niña caminaba al lado de Regina, tomando su mano. Los invitados la miraban de reojo. Para muchos una niña de la calle ahí no encajaba. Un hombre con traje caro susurró a su esposa, ambas voltearon para escucharlo. Una señora levantó la copa y murmuró algo. Las miradas eran frías, cuestionables. La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo. Ximena sentía cada mirada clavada en su espalda. Iba caminando despacio, con el pecho oprimido. Luego vio a Leticia al otro lado de la terraza, cruzada de brazos, labios apretados. La miró, y Leticia simplemente asintió con esa mirada que decías, esto no va bien. Una mesera ofreció canapés. Ximena tomó uno, lo probó. Estaba delicioso. Dio otro bocado, sonrió, se sintió cómoda un segundo. Pero ese instante pasó tan rápido como llegó. Un invitado mayor se acercó y dijo, ¿Y tú cómo te llamas, pequeña? Ximena, contestó ella con voz bajita. ¿Y de dónde vienes? La pregunta llegó con curiosidad fingida. Regina se adelantó. Viene, di. Varios lugares. El hombre alzó la ceja. Imagino que no de aquí, ¿verdad?
dijo medio riendo. Silencio incómodo. Jimena no sabía qué decir. Regina sonrió, algo tensa. Digamos que llegó a mí de una forma especial. El hombre dio otro sorbo a su copa y se alejó, soltando una risa suave que parecía burlona. Jimena bajó la mirada. Sintió como si ese comentario la descalificara. Vio a Regina mirar al hombre con ira contenida. De pronto, Leticia se acercó a Regina, con la copa en la mano. ¿Estás segura que esto es lo correcto? Regina se tensó. Miró a Leticia, luego a Jimena. «Sabes que sí», respondió con firmeza. Leticia suspiró, como resignada. El resto de la fiesta transcurrió igual, con las miradas incómodas, los comentarios de bajo tono y las risas disimuladas, al paso de Regina y la niña. Varios invitados evitaron saludarlas. Un par de personas se acercaron a Regina para hablar de negocios, pero su mirada nunca se alargó hacia Jimena. Fue durante un brindis que alguien rompió el silencio. El asesor financiero de Regina alzó la copa. Un año difícil para todos, pero salgamos adelante. Todos levantaron sus copas. Cuando volvieron a hablar, se olvidaron rápido del tema, excepto una mujer rubia que se acercó a Regina al final. «Muy valiente lo que haces», dijo en voz baja. «No cualquiera se arriesga a cambiar su imagen por una niña desconocida». Regina asintió, pero su rostro se endureció. «No es imagen», respondió. «Es lo correcto». La mujer asintió y se fue. Jimena se acercó a Regina bajando la mirada. «¿Me quieres aquí?» Regina se agachó, la tomó de los hombros. «Sí, más de lo que imaginas». La niña la miró. Después oyó las carcajadas del montón, el tintinear de copas, y supo entonces que ese mundo no era el suyo. Pero algo dentro le decía que podía seguir ahí, de la mano de Regina, aunque fuera incómodo. La fiesta siguió su curso. Pero para Jimena y Regina, esa noche selló algo. Estaban juntas, en medio de extraños que juzgaban pero decididas a seguir adelante. Esa mañana, Regina se fue temprano a una reunión. La casa quedó más tranquila que de costumbre. Jimena estaba en su cuarto, terminando una tarea, cuando Leticia entró sin tocar. Llevaba algo en la mano, un reloj caro, de esos que uno no ve en tiendas normales. «¿Qué es eso?», preguntó. Jimena, desconcertada. Leticia no respondió. Caminó directo al closet de la niña, lo abrió sin permiso y metió el reloj en uno de los cajones de ropa. «¿Qué hace?», preguntó Jimena levantándose. «Nada, solo ordenando», dijo Leticia, con una sonrisa falsa. La niña no entendía nada, pero algo le olía mal. Leticia salió del cuarto sin más. 2 horas después, cuando Regina regresó, Leticia la esperaba en el pasillo. «Tenemos un problema», dijo con cara seria. «Falta un reloj, uno de los Cartier de tu colección». Regina frunció el ceño. «¿Buscaste? ¿Bien?» «Sí. Ya revisé mi oficina, tu recámara, el estudio. Solo falta revisar el cuarto de Jimena». Regina respiró hondo. No le gustaba nada esa conversación. «¿Por qué estarías buscando ahí?» «Solo para descartar, Regina. No estoy acusando a nadie. Todavía». Subieron juntas. Leticia caminó directo al cajón donde lo había escondido antes. Lo abrió, y como si lo encontrara por casualidad, sacó el reloj con cuidado. «Aquí está». Regina se quedó helada. Jimena, que ya estaba ahí, vio todo desde la puerta. Su cara se transformó de confusión a horror. «Yo no puse eso ahí», dijo, con la voz quebrada. Regina la miró fijo. Quería creerle, pero no entendía cómo había llegado ahí el reloj. «¿Estás segura?» «Sí», gritó la niña ya con lágrimas. «Yo no toqué nada. Ella lo metió». «¿Yo?», dijo Leticia con tono falso. «¿Por qué haría algo así?». Jimena la señaló temblando. «Porque no me quiere aquí. Desde el primer día me ha tratado mal». Regina apretó los dientes. Miró a las dos, luego al reloj, luego otra vez a Jimena. «Salgan las dos. Ahora». Leticia quiso protestar, pero
Regina la cortó con la mano. Dije que salgas, Leticia. Las dos salieron. Regina cerró la puerta. Se quedó sola mirando ese reloj como si pudiera decirle la verdad. No sabía a quién creerle. Jimena tenía razones para mentir, pero también tenía razones para estar asustada. Leticia, en cambio, había estado a su lado por años, pero últimamente su actitud era otra, más tensa, más fría. Horas después, Jimena no salió de su cuarto. No quiso cenar. No habló con nadie. Estaba dolida, con una mezcla de rabia y tristeza. Sentía que todo lo que había logrado estaba a punto de caerse. Si Regina no le creía, ¿qué sentido tenía seguir ahí? Mientras tanto, Leticia se sirvió una copa de vino en la cocina. Sonrió sola. Lo había hecho. Había sembrado la duda, y en esa casa, una pequeña duda era suficiente para deshacer la confianza. Pero lo que no sabía era que Regina no era tan fácil de manipular. Esa noche, mientras todos dormían, bajó al estudio y buscó las cámaras de seguridad. Tenía acceso a todo. Solo era cuestión de revisar los videos. Y en uno de ellos quedó claro. Leticia entrando al cuarto de Jimena con el reloj en la 100 mano. Regina se quedó viendo la pantalla en silencio. Y entendió todo. Regina no pegó un ojo en toda la noche. El video no se le salía de la cabeza. Leticia metiendo el reloj en el cajón de Jimena con total calma, como si fuera lo más normal del mundo. No había duda. Fue ella. Y lo peor de todo era que la conocía. Le había confiado su vida, sus secretos, su casa. La traición le calaba hasta los huesos. El sol apenas empezaba a asomarse cuando bajó las escaleras. Se sentía pesada, cansada, con el corazón hecho un lío. Caminó hasta la cocina y se sirvió un café negro sin azúcar. No lo probó, solo lo tenía en la mano, como si eso la ayudara a pensar. Afuera, el jardín estaba tranquilo, parecía otro mundo, pero adentro, todo estaba por estallar. Ximena despertó con la cara hinchada. Llevaba los ojos rojos de tanto llorar. No sabía si debía bajar, quedarse, empacar sus cosas, esperar a que alguien le dijera algo. Se sentía en pausa, como si su lugar en esa casa ya no existiera. Lo único que tenía claro era que ya no confiaban en ella. Y cuando eso pasa, todo se viene abajo. Se quedó sentada en la cama, con los pies colgando y la mochila al lado. Estaba lista para cualquier cosa. Regina fue directo al cuarto de Leticia. Tocó con fuerza. Cuando abrió la puerta, Leticia tenía cara de dormida. Pero en cuanto vio a Regina, supo que algo estaba mal. «Tenemos que hablar», dijo Regina, con la voz firme. Leticia intentó poner su cara de siempre, esa de «yo controlo todo», pero no le sirvió de nada. «Vi el video», soltó Regina sin darle vueltas. «Vi cómo metiste el reloj al cajón de Jimena». «¿Por qué hiciste eso?» Leticia parpadeó varias veces. Se quedó muda. En su cara se mezclaban sorpresa, vergüenza y rabia. «No quiero excusas. Solo quiero que recojas tus cosas y te vayas», dijo Regina. Leticia tragó saliva. Pensó en decir algo, en justificarse, en llorar si hacía falta, pero Regina ya estaba decidida. «No puedo confiar en alguien que le hace daño a una niña solo por celos. No lo voy a permitir», agregó. Y se fue. Leticia se quedó en la puerta, temblando de coraje. Había perdido. Pero no se fue sin escupir veneno. Mientras bajaba las escaleras con una maleta en la mano, vio a Jimena sentada en la sala. Se acercó, la miró de arriba abajo, y con una sonrisa amarga le dijo bajito: «Disfruta mientras puedas. No todo en esta vida es tan fácil». Ximena no respondió, solo la miró con miedo. No entendía por qué esa mujer la odiaba tanto. Leticia salió por la puerta principal, cerrándola con fuerza, y así se fue. Pero lo que había dejado atrás no se borraría tan fácil. Regina subió a hablar con Jimena. La encontró en la sala abrazando su mochila. Se sentó a su lado sin decir nada por un rato. Después soltó un suspiro largo. «Lo siento mucho»,
dijo. No debí dudar de ti. Me equivoqué. Estaba confundida, pero ya no más. Ximena no respondió de inmediato. La miró con ojos tristes. Creí que ya no querías que me quedara aquí. Eso nunca pasó por mi cabeza. Pero sí dudé y eso te dolió. Lo sé. No puedo cambiarlo, pero puedo hacer algo para que no vuelva a pasar. La niña bajó la cabeza. Yo no quiero que me regalen cosas. Solo quiero estar tranquila. No quiero volver a la calle, dijo en voz baja. Y no vas a volver, respondió Regina, segura. Pero aunque las palabras eran firmes, el ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto. Y aunque la verdad había salido a la luz, las heridas no sanaban de inmediato. Esa noche, Regina pensó que tal vez, por el bien de Ximena, debía considerar un cambio. Quizá no era buena idea seguir en esa casa. Demasiados recuerdos, demasiadas miradas, demasiadas dudas. Empezó a darle vueltas a la idea de mandarla a vivir a un lugar más tranquilo, tal vez con una familia temporal, con alguien que pudiera ofrecerle paz, no porque no la quisiera cerca, sino porque no estaba segura de estar haciendo lo correcto. Al día siguiente, Ximena bajó con su mochila. Pensó que todo volvería a ser como antes, pero Regina la sentó en la sala. «Xime», dijo con calma, «quiero hablar contigo. Estuve pensando mucho, y creo que por ahora, lo mejor sería que vivieras con otra familia, solo por un tiempo, para que estés más tranquila, para que empieces de cero, sin tensiones». Las palabras le cayeron como cubetazo de agua fría. Ximena se quedó muda. Sus manos temblaban. Sintió que el piso se le iba. «¿Me estás echando?», preguntó con la voz cortada. «No, nunca. Pero quiero que estés bien. Y siento que aquí, después de todo lo que pasó, no estás en paz». Ximena se levantó sin decir nada. Subió corriendo a su cuarto, cerró la puerta y se tiró en la cama. Lloró con rabia, con tristeza, con decepción. Lo peor no era irse. Lo peor era que, por un momento, creyó que ya tenía un hogar. Leticia no se fue muy lejos. Apenas salió de la casa de Regina, marcó desde su celular a un contacto que tenía guardado como Alarcón, abogado. La llamada fue directa y seca. «Quiero activar el plan B», dijo sin rodeos. «Ya sabes qué hacer». Esa misma semana Regina empezó a notar cosas raras en sus cuentas. Algunos fondos congelados, movimientos que no recordaba haber autorizado, correos que no llegaban a su bandeja, decisiones tomadas en la empresa sin su aprobación. Al principio pensó que era un error del sistema, algo del banco. Pero cuando su contador le dijo que Leticia todavía tenía accesos a varios documentos legales y contratos importantes, entendió que algo estaba mal, muy mal. Lo que Regina no sabía era que Leticia, durante años, había construido una red silenciosa de poder dentro de su empresa. Aunque era su asistente, tenía firma autorizada en varios contratos, acceso a las cuentas secundarias y, lo más grave, control sobre la administración de ciertos bienes. Todo eso lo había conseguido con paciencia, a escondidas, aprovechando cada distracción de Regina. Mientras tanto, Ximena ya estaba instalada en una casa de acogida. No era mala. Tenía una cama, comida y otras niñas con historias parecidas. Pero no era lo mismo. No tenía esa sensación de hogar que había empezado a sentir con Regina. No, se sentía segura. Cada noche pensaba en lo que había pasado, en Leticia, en las miradas raras, en cómo todo se había ido al traste. Se sentía usada como si todo hubiera sido una ilusión. Una tarde, una de las cuidadoras de la casa hogar le dijo: «Tu tía Leticia llamó, dijo que te va a visitar pronto». Ximena se quedó helada. Tía Leticia. Esa señora no era su tía. Y lo peor es que ahora estaba metida también en ese lugar. Algo estaba muy mal. Muy, muy mal. Regina, por su parte, no estaba mejor. Una junta con el Consejo de Administración la dejó en shock. Leticia había movido hilos para poner en duda su capacidad como directora general.
Usó correos privados, grabaciones editadas y comentarios sacados de contexto. Todo para mostrar que Regina estaba emocionalmente inestable y que sus decisiones recientes no eran profesionales, incluyendo lo de Jimena. Usted puso a una niña sin documentos a vivir en su casa, dijo uno de los consejeros. Eso generó dudas legales. Leticia se ofreció a tomar temporalmente el liderazgo mientras usted se enfoca en sus asuntos personales. Regina sintió cómo se le caía el alma. Le estaban quitando todo, y lo peor era que nadie la estaba defendiendo. Leticia apareció en la sala de juntas con una sonrisa educada y un traje impecable. Saludó a todos. Se sentó donde antes se sentaba Regina y abrió su laptop como si ese fuera su lugar desde siempre. No se preocupen, solo estoy aquí para ayudar. Regina siempre será nuestra fundadora, dijo con esa voz dulce que escondía veneno. Pero todos sabían que no era solo temporal. Leticia quería el poder completo, y estaba haciendo todo para lograrlo. Esa misma noche, Jimena se escapó del albergue. No podía quedarse ahí sabiendo que Leticia andaba cerca. Saltó una barda baja, corrió por calles oscuras y sin saber a dónde ir, llegó a la casa de Regina. Tocó varias veces, pero nadie abrió. Se sentó en la banqueta abrazando sus rodillas. Al amanecer Regina salió. La vio dormida en la calle, con los ojos hinchados y la ropa sucia. Se le partió el alma. La cargó, la metió a la casa, le preparó desayuno. Ya no le importaban las reglas ni los juicios. Esa niña era su responsabilidad, pero ahora tenía dos frentes: cuidar a Jimena y recuperar su vida de las manos de Leticia. Después de esa noche, Regina entendió que no podía proteger a Jimena si se quedaban ahí. Leticia tenía demasiado control, demasiada gente de su lado, así que decidió irse. Vendió una de sus casas de campo, recogió lo esencial y se mudó con Jimena a un pequeño departamento al sur de la ciudad. Nada lujoso. 2 cuartos, una cocinita, un sillón viejo y una mesa que cojeaba. Pero era suyo. Era un lugar sin ojos, ni cuchicheos. Y lo mejor, sin Leticia. Al principio, Jimena no decía mucho. Caminaba con la mirada baja, ayudaba en lo que podía, pero se notaba apagada. Regina no la presionó. Le dejó tiempo. Solo le pidió una cosa: que no dejara la escuela. Y así fue. Volvió a clases en una escuela pública cerca del DEPA. Nada de uniforme caro ni mochilas brillantes. Puro esfuerzo, puro corazón. Un día, después de clases, Jimena se metió a una panadería a preguntar si necesitaban ayuda. El dueño, un señor bonachón llamado Martín, le dijo que sí. Le dio un delantal, le enseñó a limpiar vitrinas y a acomodar pan dulce. No era gran cosa, pero era un comienzo. Martín era de esos hombres que hablan poco pero ayudan mucho. Cuando supo que Jimena vivía con Regina, no hizo preguntas. Solo le dijo: si haces bien tu trabajo, aquí siempre tendrás lugar. La niña empezó a llegar cada tarde después de la escuela. Limpiaba, barría y al final del día se comía un bolillo caliente que le sabía a gloria. Regina le daba permiso, con una condición: que no descuidara las tareas. Y así poco a poco Jimena empezó a cambiar. Dejó de tener pesadillas. Empezó a sonreír más. Se sentía útil. Tenía algo propio. Y eso era nuevo para ella. Algo que nunca había sentido. Cada día se levantaba con ganas de seguir, aunque fuera difícil. Un sábado, Martín le enseñó a hacer conchas. Le dijo cómo mezclar la masa, cuánto tiempo dejarla reposar y cómo marcar la parte de arriba con el molde. Jimena se ensució toda, pero se rió tanto que hasta Martín se contagió. Regina llegó justo cuando estaban sacando la primera charola. El olor a pan recién hecho llenaba el local. Jimena la miró con una sonrisa que le nacía desde el pecho. «Mira lo que hice», dijo orgullosa. Regina la abrazó, sintiendo que algo grande estaba pasando. Su niña estaba sanando. Esa misma noche,
Jimena se sentó con su cuaderno de tareas y escribió una redacción sobre su vida. Le pusieron 10. Era la primera vez que sacaba una calificación así. Cuando se lo enseñó, a Regina casi se le salían las lágrimas. «Eres muy valiente, Jime», le dijo. «No lo olvides nunca». Pasaron las semanas. Jimena ya era otra. Se sabía los horarios del camión, hacía su comida, cuidaba sus cosas. Ya no era la niña que pedía sobras. Era una niña fuerte, con ganas de vivir. Regina la veía de lejos y sentía un orgullo que le llenaba el alma. Una tarde, mientras Jimena barría la entrada de la panadería, una señora bien vestida se le quedó viendo. Sacó su celular y le tomó una foto. Jimena la notó, pero no dijo nada. Horas después, Regina recibió un correo anónimo. Tenía esa misma foto y un mensaje que decía: «¿Así vives ahora? ¿Vendiendo pan?». Era Leticia, otra vez. Pero esta vez, Regina no se asustó, solo lo guardó. Porque aunque Leticia siguiera tirando veneno, Jimena estaba creciendo. Y eso, nadie se lo podía quitar. Regina estaba hecha un nudo. Desde que se salió de la mansión, el control parecía escaparse de sus manos. Arrancó vendiendo una propiedad para tener el departamento. Ahora los fondos eran escasos y cada peso tenía que estirarse. Las cuentas empezaron a acumularse. Renta, escuela de Jimena, gastos del depa, los pagos a Martín por la panadería. Todo pesaba. Ella, que siempre andaba en reuniones y con empresarios, ahora pasaba horas pendiente del banco, revisando movimientos y borrando lujos de su vida. Cada día se levantaba con una lista: revisar cuentas, pagar la renta, comprar comida, planear la tarea de Jime, visitar la panadería para ver si podía ayudar con algo. Era un cambio brutal, y no del bueno. La falta de estabilidad empezó a notarse en su forma de caminar, en su mirada. Aquella mujer segura que vivía en grandes casas y comandaba una empresa, ya no existía. Ahora era alguien con los pies en el suelo y la espalda encorvada por el peso de tantas preocupaciones. El consejo de la empresa no estaba quieto. Leticia seguía manejando los hilos desde afuera. Los socios comenzaron a presionar para que Regina regresara, pero bajo condiciones estrictas. Que no se metiera en los asuntos legales, que dejara la fundación de Jimena, que delegara el control a alguien más enfocado. Ellos no lo decían así, pero ya la estaban condenando. Las llamadas no paraban. Necesitamos una respuesta. ¿Cuándo regresas? Esto está deteniéndose sin ti. Y cada una de esas llamadas era un golpe. Una tarde, mientras Jimena hacía tarea en la mesa y el departamentito olía a sopa y esperanza, el celular de Regina sonó de nuevo. Era uno de sus abogados. Había un retraso en los pagos, reclamaban documentos, un contrato vencido podría costarle una multa grande. El corazón se le aceleró. Cerró todo y salió a la calle sin rumbo, solo para tomar aire. Caminó sin prisa, sin saber a dónde iba, mientras recordaba cómo hace poco todo parecía más fácil. Una firma, una decisión, y listo. Ahora, todo era una cadena de problemas. Esa noche, no pudo dormir. Se la pasó dando vueltas en la cama, pensando en la mansión, la panadería, los recibos, la escuela de Jime. Pensó en rendirse por un segundo. Dejar todo así. Volver a la mansión, aunque fuera con las condiciones del consejo. Tal vez regresar al lugar que antes fue suyo y olvidar el caos. Pero luego pensaba en la mirada de Jimena al despedirse y algo dentro de ella gritaba que no podía volver atrás. En sus momentos más bajos, se preguntaba si se estaba equivocando, si en su intento de ayudar, estaba hundiendo a ambas. Se sintió sola, muy sola, como si el mundo poderoso que tuvo la hubiera dejado sin red de contención. Sin mentiras agradables ni lujos, se enfrentaba a la cruda realidad de tener que rehacerlo todo, y peor aún, con un consejo esperando que fallara. Una mañana apareció en la panadería con cara de derrota. Martín la vio y se acercó con cuidado. «¿Qué pasa?»,
le dijo. Regina se sentó pidiendo un café. Se lo tomaron caminando. Estoy jodida, dijo sin rodeos. No sé si aguanto más. Martín la miró con ternura. Pero ya aguantaste mucho, le respondió. Lo hiciste por una niña que vale cada problema que tengas. Y si no aguantas, dime para ver cómo lo arreglamos. Ella lo miró. Sintió que alguien la veía sin juicios. Y por primera vez en semanas sintió un respiro. No era una empresaria poderosa en ese momento. Era una mujer que llevaba la carga más pesada de su vida. Pero había alguien que comprendía. Decidió seguir. Por Jimena, por ella misma. Aunque la decadencia pesara, sabía que podía levantarse de nuevo, paso a paso, lejos de mentiras y discursos baratos. Sabía que ya no era la misma. Y aunque estaba rota, estaba viva. Y eso le bastaba por hoy. Era una tarde tranquila en la panadería. Afuera llovía, de esas lluvias que no hacen ruido pero empapan todo. Adentro, el horno estaba encendido. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, y Jimena cantaba bajito, mientras acomodaba las piezas de concha sobre las charolas. Martín la miraba desde la caja, sonriendo. Le gustaba ver cómo la niña había agarrado ritmo. Ya era parte del lugar, pero algo lo tenía inquieto. Desde hacía días había notado cosas raras. Una clienta le mencionó que vio a una mujer con cara de fiera tomando fotos desde la esquina, justo cuando Jimena limpiaba el vidrio. Otro señor dijo que una tal Leticia lo había contactado por redes sociales, preguntando cosas sobre Regina. Al principio Martín no le dio importancia, pero con cada comentario su desconfianza crecía, así que decidió averiguar. Una noche se quedó hasta tarde en la panadería. Cuando ya no había nadie, abrió su laptop vieja y se metió en las redes. Empezó a buscar nombres, publicaciones, pistas. No era detective, pero tenía buen instinto. Encontró perfiles falsos ligados a Leticia, todos compartiendo artículos dudosos sobre Regina, que estaba mentalmente inestable, que había perdido dinero por culpa de una niña, que estaba a punto de ser demandada por descuido empresarial. Todo venía del mismo lugar. El nombre de Leticia no aparecía nunca, pero él sabía leer entre líneas. A los pocos días, Martín decidió hablar con Regina. La citó en una cafetería discreta. Ella llegó con ojeras en sudadera y jeans, sin maquillaje. Se notaba cansada. Pidió un café, se sentó y lo miró con ojos de ¿qué pasó ahora? Encontré algo, dijo Martín directo. Creo que Leticia está moviendo cosas en tu contra. Y no solo en la empresa. Regina se tensó. ¿Cómo lo sabes? Martín sacó su teléfono, le mostró capturas de pantalla, enlaces, mensajes extraños que le habían llegado. No tengo pruebas firmes, pero esto no es casualidad. Está intentando destruirte desde afuera. Regina se quedó helada. No era solo una pelea de poder, era una guerra sucia. Leticia estaba usando todo lo que sabía para ensuciar su nombre. Y encima de eso todavía tenía aliados en el Consejo de Administración. ¿Y por qué haces esto?, preguntó Regina, viéndolo con desconfianza. Porque te respeto. Porque te vi cargar sola con todo y aún así proteger a esa niña. No, cualquiera hace eso. Y porque me duele ver cómo te quieren tumbar. Regina se recargó en la silla. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. Gracias, dijo bajito. No sé qué voy a hacer, pero no me voy a dejar. Esa noche volvió al departamento y le contó a Jimena lo que había descubierto Martín. La niña no dijo nada al principio, solo la abrazó fuerte. Luego soltó una frase que le salió del alma. No, me importa si perdemos todo. Solo no me dejes. Regina la apretó más, y en su cabeza ya se empezaba a armar un plan. Porque si Leticia quería guerra, guerra iba a tener. Pero no iba a jugar sucio, iba a usar la verdad, porque la verdad era lo único que todavía no le habían quitado. Era un viernes por la tarde cuando todo explotó. Martín llegó a la panadería con cara seria. No traía pan ni cajas.
Traía un sobre manila en la mano. Se lo dio a Regina apenas la vio. «Te llegó esto». Lo dejaron en la puerta. Regina lo abrió con desconfianza. Dentro venía una citación para presentarse ante el consejo de la empresa. Leticia había solicitado una reunión urgente con el argumento de poner orden ante el abandono prolongado de responsabilidades. Regina no dijo nada. Ni siquiera hizo coraje. Solo agarró el sobre, lo dobló y dijo: «Es hora». 2 días después, se puso su mejor saco, el que no había usado desde que salió de la mansión. Se peinó, se puso rímel, se acomodó bien la blusa y se paró frente al espejo. Jimena la miraba desde la puerta. «¿Vas a verla?» «Sí, y no voy a ir sola». «¿Qué?» «Vas conmigo». Jimena abrió los ojos como platos. Nunca había entrado a ese mundo. Pero esta vez, Regina la quería ahí, como testigo, como apoyo, como alguien que tenía que mostrar que su historia no era un invento. Llegaron al edificio de la empresa justo a las 10 de la mañana. Todo era elegante, frío, como antes. Subieron en el elevador sin hablar. Al llegar, al piso 14, los recibió una recepcionista que casi se atraganta cuando vio a Regina entrar. «Está por comenzar la reunión», dijo con nervios. Regina caminó directo al salón principal. Al fondo estaba Leticia, bien sentada, con esa sonrisita que le conocían bien. A su lado, varios miembros del consejo. Murmullos, miradas, tensión. «Regina», dijo uno de ellos, el señor Morones. «Qué sorpresa. No esperábamos que vinieras, y menos con compañía». «Pues ya estoy aquí, y vengo a hablar. Ustedes creen que Leticia salvó la empresa, pero no saben la mitad de las cosas que ha hecho. Vengo con pruebas». Leticia se acomodó en la silla, fingiendo calma, pero sus ojos ya no eran los mismos. «¿Pruebas?», dijo. «¿De qué hablas?». Regina sacó su USB y pidió que proyectaran unos documentos. Imágenes, correos, movimientos de cuentas, transferencias, citas falsas, todo armado con ayuda de Martín. El salón se llenó de silencio, un silencio que pesaba. «Eso no prueba nada», soltó Leticia. «¿Ah, no?», interrumpió Jimena de golpe. «¿Tampoco prueba nada que tú pusiste un reloj en mi cajón para hacerme quedar como ladrona?». Todos voltearon a verla. Algunos ni sabían quién era. «Ella es la niña de la que tanto han hablado», dijo Regina. «Y no tiene por qué mentir, pero sí tiene derecho a defenderse». Leticia se levantó de golpe. «Esto es una farsa». «Lo que es una farsa es tu papel de víctima», le respondió Regina. «No voy a dejar que destruyas lo que construí. No por poder, no por venganza. Se acabó». El señor Morones pidió orden. Mandó a llamar a un notario. Revisaron los documentos en silencio. La cara de Leticia se fue descomponiendo poco a poco. Nadie la defendía ya. Al final, uno de los abogados del consejo dijo: «Con estas pruebas se abre un proceso formal. Leticia será suspendida mientras se investiga». Regina queda reinstalada en su cargo. La sala estalló en murmullos. Regina respiró profundo. Volvió a mirar a Leticia. «Y ya no vas a acercarte ni a mí ni a Jimena. No lo digo solo yo. Ya hay una orden legal que lo impide». Leticia no dijo más. Solo agarró su bolso, miró a todos como si fueran traidores, y salió por la puerta sin voltear. Regina y Jimena se quedaron solas en el salón, con el eco de la tensión flotando todavía. Pero algo estaba claro, habían regresado. Y esta vez no pensaban dejarse. Después de esa reunión que lo cambió todo, Regina y Jimena salieron del edificio sin decir una palabra. Afuera el sol pegaba fuerte, pero el aire se sentía más ligero. Regina llevaba los hombros más relajados, como si por fin hubiera dejado caer un costal que cargó por meses. Jimena caminaba a su lado, callada, todavía asimilando lo que había pasado allá adentro. Esa noche no hubo cena en forma. Comieron pan con leche en el sillón, las dos en pijama, con la tele prendida pero sin volumen. Era de esas noches donde el silencio decía más que cualquier conversación.
hasta que Jimena soltó algo que llevaba guardado. ¿De verdad me creíste cuando dije que no robé ese reloj? Regina se quedó mirando la pantalla un segundo, luego la miró a ella. Te juro que sí quería creer, pero tuve dudas. Ximena tragó saliva. Le dolía, pero también agradecía la sinceridad. ¿Y por qué ahora sí me crees? Porque abriste la puerta tú sola para que todos te oyeran, porque no escondiste nada. Porque estuviste ahí, firme, sin miedo. Eso no lo hace alguien que miente. Ximena bajó la mirada. Se sintió fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Regina se levantó y trajo una carpeta. La puso en la mesa. Aquí están los papeles del nuevo fondo que voy a armar. Una parte de mi empresa va a ser para ayudar a niñas como tú. Pero esto no lo puedo hacer sola. Necesito a alguien que entienda lo que es salir del hoyo. Y pensé en ti. Ximena la miró sin entender. ¿Yo? Sí, no ahorita ni mañana. Pero quiero que te prepares, que estudies, que crezcas, que te formes. Y cuando estés lista, ese lugar será tuyo. No por lástima, por mérito. Ximena se le quedó viendo. Tenía el corazón acelerado. ¿Confías en mí así de fácil? No es fácil, pero sí es real, y esta es tu prueba. No necesitas pasar un examen, solo seguir siendo tú. Ximena no dijo nada más. Se levantó, agarró su cuaderno y se puso a estudiar en la mesa. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie la presionó. Lo hizo porque quería. Pasaron las semanas. Regina volvió poco a poco a su rutina empresarial, aunque nada era igual. Ahora revisaba todo con más cuidado. No delegaba sin pensar. Tenía una agenda diferente, más simple, más limpia. Ximena, por su parte, empezó a tomar talleres extracurriculares. Uno de panadería, otro de dibujo, y hasta uno de redacción creativa. Martín la seguía viendo en la panadería, pero ahora solo iba los fines de semana. El resto del tiempo se enfocaba en sus estudios. Una tarde, en medio de los deberes, Regina entró al cuarto de Ximena y le dejó un sobre. «Esto es tuyo», dijo. Ximena lo abrió con cuidado. Era una tarjeta con su nombre completo. No solo Ximena, ahora tenía apellido legal. Regina la había inscrito en un programa de identidad. Ya no era una niña sin papeles. Ya existía oficialmente. Ximena soltó una lágrima y la abrazó sin decir nada. Esa fue su verdadera prueba, y la pasó con el corazón en alto, porque confiar en alguien cuando todo se ha derrumbado es el paso más valiente que uno puede dar, y ella lo dio. Leticia estaba sentada en una oficina prestada. Había perdido el acceso a los correos de la empresa. Los socios ya no contestaban sus mensajes y su celular sonaba menos cada día. Lo único que seguía intacto era su enojo. No podía creer que Regina la hubiera sacado así, frente a todos. Ella, que había estado a su lado tantos años, que la conocía más que nadie. Pero lo que más le dolía era que todo se derrumbó por culpa de esa niña callejera. Golpeó el escritorio con fuerza. Había llamado a su abogado y lo único que le dijo fue que esperara, que las acusaciones eran serias, que mejor no moviera nada. Pero Leticia no era de las que sabían esperar. Estaba perdiendo el control y eso la desesperaba. Así que decidió hacer algo. Esa misma noche, se presentó en la casa de uno de los periodistas que solía cubrir notas de negocios. Tocó la puerta sin avisar y le ofreció una exclusiva. Él la miró con desconfianza, pero la dejó pasar. Leticia le dio un sobre, lleno de papeles, inventados, historias viejas, cosas distorsionadas sobre Regina, nada probado. Pero Leticia apostaba a que con eso podía recuperar algo de poder. Al día siguiente, el escándalo explotó. Una nota en un sitio de chismes afirmaba que Regina había manipulado fondos, que usaba su empresa como pantalla para ocultar fraudes, y que la niña con la que vivía no tenía papeles ni identidad legal. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos la defendían, otros la atacaban sin saber nada. Ximena vio todo desde la escuela y se le revolvió el estómago. No podía creer que Leticia fuera capaz de algo así. Regina estaba en su oficina cuando le llegó la noticia.
Leyó la nota completa. No reaccionó. Solo agarró su bolso, salió y fue directo al departamento. En la puerta ya había cámaras. Un par de reporteros querían declaraciones. Ella no dijo nada. Solo entró, cerró y respiró profundo. Ximena estaba adentro, con cara de susto. «No te preocupes», le dijo Regina. «Esto no nos va a tumbar». Pero en el fondo sí la estaba afectando. Mucho. Esa misma noche recibió una carta de los inversionistas. «Queremos discutir la estabilidad de tu liderazgo en la próxima reunión». Otra vez la estaban empujando, al borde. Otra vez Leticia ganaba terreno, pero lo que nadie esperaba pasó al día siguiente. Leticia fue a la empresa, sin avisar. Entró directo a la sala de juntas interrumpiendo una reunión. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido y una cara de derrota que nunca se le había visto. «Quiero hablar con todos», dijo fuerte, «y quiero que Regina esté presente». Alguien la grabó. Todo quedó registrado. Regina entró. Se cruzaron miradas. Silencio total. Y entonces, Leticia soltó la bomba. «Lo que salió ayer en los medios es falso. Yo mandé esa información. Yo inventé todo. Porque estoy enojada. Porque sentí que me quitaron todo. Porque no soporté verla dándole todo a alguien más. Cuando yo estuve siempre ahí». Los murmullos comenzaron. «Sí, puse el reloj en el cuarto de la niña. Sí, moví fondos sin avisar. Y sí, traté de destruirla. Porque sentí que Regina me reemplazó. Porque no soporté no ser importante para ella». Regina se quedó helada. Todos en la sala igual. «Y si tengo que ir a la cárcel, que así sea. Pero al menos ya no tengo que cargar esto». Y se fue. Nadie lo podía creer. Pero ahí estaba, una confesión pública, cruda, real, que tiraba abajo todo. Regina salió después, sin decir nada. Caminó hasta su coche, abrió la puerta, y por primera vez en mucho tiempo lloró, pero no de miedo. Lloró porque había pasado la tormenta, porque esa confesión era el principio de su libertad. Pasaron 3 días después de la confesión de Leticia. La noticia había explotado en todos lados. Algunos medios publicaron el video tal cual, sin editar. Otros hicieron resúmenes con titulares que iban desde la caída de una traidora hasta la venganza de una mujer herida. En redes, los comentarios estaban divididos. Muchos se pusieron del lado de Regina. Otros decían que no entendían por qué una mujer como Leticia se había arriesgado a tanto. Pero mientras todo eso pasaba afuera, adentro, las cosas eran otra historia. Regina no salió de su departamento en casi una semana. Se encerró con Ximena y apenas comían lo necesario. No por tristeza, sino por agotamiento. Era como si su cuerpo y su mente se hubieran desconectado para poder descansar después de tantos golpes. Las únicas veces que Regina abría la laptop era para revisar correos de la empresa. Nada más. No contestaba llamadas. No respondía a entrevistas. Solo existía, hasta que un día muy temprano sonó el timbre. Era un policía con una orden de presentación. «¿Leticia?», preguntó Regina, ya sabiendo la respuesta. «Sí. Está siendo investigada formalmente. Necesitamos que usted se presente». Como testigo, Regina respiró profundo. No fue sorpresa, pero aún así, sentirlo tan real, tan oficial, le revolvió el estómago. Esa misma tarde, fue a declarar. Entró sola. Ni su abogado pudo entrar con ella a la sala de entrevistas. Se sentó frente a un agente que no la miraba con odio, pero tampoco con compasión. Todo era protocolo. Le preguntaron desde su relación con Leticia hasta los detalles de los documentos falsificados. Tuvo que decir en voz alta que Leticia había vivido con ella, que le tenía confianza, que por eso tenía acceso a todo. ¿Usted cree que lo hizo? ¿Por odio o por poder?, le preguntaron al final. Regina pensó un momento. Lo hizo por ego, porque no supo cómo perder. La dejaron ir sin más, pero al salir, la esperaba otro grupo de periodistas. ¿Qué opina de la traición? ¿Leticia fue más que una amiga? ¿Le guarda rencor?
Regina no respondió. Caminó directo al coche, se subió y cerró la puerta con fuerza. Jimena la esperaba en casa, con la cena lista, huevos con jamón, tortillas y agua de limón. Simple pero con cariño. Comieron en silencio, hasta que Jimena dijo: ¿La van a meter a la cárcel? Regina no contestó de inmediato. Eso ya no depende de mí. ¿Y tú qué quisieras? Regina dejó el tenedor en el plato. La miró a los ojos. Yo no quiero venganza, solo quiero paz. Pero la paz no llegó tan fácil. Al día siguiente, Leticia apareció en la televisión. Desde la sala de su casa, con un abogado a su lado, dio una entrevista en vivo. Decía que estaba arrepentida, que había actuado bajo presión, que Regina la había hecho sentir olvidada. Lloró, pidió perdón, pero también lanzó una bomba. Si yo me hundo, no me voy sola. Hay muchas cosas que ella también ocultó, cosas que si salen a la luz la historia va a cambiar. Fue un golpe bajo, un intento desesperado de llevarse algo de dignidad, o de arrastrar a Regina al mismo hoyo. Jimena lo vio en la tele y corrió a decirle, pero Regina ya lo sabía, lo había sentido en el aire. Leticia no iba a caer sola, no se lo iba a permitir, y eso era lo más peligroso. Porque la justicia, a veces, no llega por el camino correcto. A veces, llega por la espalda, a escondidas, en la oscuridad. Y Leticia conocía muy bien esa ruta. Esa semana fue un caos. Todos hablaban de la entrevista de Leticia, de su intento de victimizarse, de su amenaza de que iba a sacar cosas más graves sobre Regina. Los noticieros no paraban. Opinólogos en redes, influencers metiendo su cuchara, gente opinando sin conocer nada. El teléfono de Regina no paraba de sonar. La mitad eran medios, la otra mitad, socios confundidos. Regina dejó de ver noticias, apagó todo, pero lo que no pudo apagar fue el miedo que le regresó al pecho. Leticia seguía moviendo cosas desde la sombra, era como una serpiente herida, más peligrosa que nunca. Jimena, por su parte, no podía quedarse quieta. No soportaba ver cómo Regina se aguantaba todo sola. Así que una tarde, mientras ella dormía la siesta, la niña agarró su celular, se sentó en la mesa con su cuaderno y escribió un texto corto. Claro, directo, real, lo publicó en sus redes, en las pocas que tenía. Mi nombre es Jimena. Hace un tiempo vivía en la calle. Comía lo que podía. Dormía donde me dejaran. Un día me acerqué a una mujer en un restaurante y le pedí sus sobras. Esa mujer era Regina. Desde ese momento me dio techo, comida y algo que nunca había tenido: confianza. Ahora todos están hablando de ella como si fuera una mentirosa, como si fuera una mala persona. Pero yo viví con ella. Y les digo algo: nunca conocí a alguien más justa, más fuerte, más humana. No hablen sin saber. No repitan lo que otros dicen solo por decir. Lo subió y se fue a dormir. Al día siguiente, el celular explotó. Gente compartiendo el texto. Un youtuber lo leyó en su canal. Un medio digital lo publicó completo. Hasta un actor famoso retuiteó, diciendo: esta niña dice más verdad en un párrafo que muchos adultos en toda su vida. El texto se volvió viral. Y con eso, el enfoque cambió. Ya no era solo Leticia tirando mugre. Ahora había una historia real, con nombre y cara. Una niña contando lo que vivió de verdad. Y eso pesó más que cualquier discurso de víctima arrepentida. Regina se despertó con el celular lleno de mensajes. Algunos de apoyo, otros de disculpas. Varios socios que antes dudaban, ahora le escribían para ofrecerle respaldo. Un abogado le dijo: esto vale más que cualquier testimonio. Aquí hay algo muy poderoso. La verdad contada desde abajo. Regina buscó a Jimena y la encontró en la cocina, haciéndose un sándwich. ¿Fuiste tú? Jimena asintió, con la boca llena. No. Me gusta que digan cosas que no son. Regina se le quedó viendo, se acercó, le revolvió el cabello y dijo: gracias, niña loca. Pero por dentro estaba conmovida.
porque lo que hizo Jimena fue más que un texto. Fue una defensa pública, voluntaria, valiente. Ese mismo día, la llamaron de una fundación. Querían conocer más sobre su caso, sobre su nueva iniciativa de ayudar a niñas en situación de calle. Querían invitarla a dar una charla. Regina no lo podía creer. De estar en la cuerda floja pasó a estar en el centro de una conversación nacional, y todo por un mensaje de una niña, que no necesitaba títulos ni micrófonos, solo papel, lápiz y verdad. Esa noche, Jimena subió un video, corto, de 45 segundos. Solo decía: no dejen que los que gritan más fuerte les mientan. Escuchen a los que callan, pero saben. Ese video también se viralizó, y Leticia, por primera vez, se quedó sin palabras, porque la verdad ya no se podía esconder. Y esta vez no venía de una oficina elegante, venía de la calle, de abajo, y tenía cara de niña valiente. Después de la revolución en redes, algo cambió. La gente ya no veía a Regina como la millonaria, fría, o la empresaria en problemas. Ahora era la mujer que rescató a una niña, que la defendió cuando todos la señalaban, que se mantuvo firme cuando todo se le vino encima. Y esa imagen valía más que 1000 comunicados oficiales. Regina no buscaba ser famosa, pero la verdad la había puesto al centro. La llamaron de escuelas, de asociaciones, de programas sociales. Querían que contara su historia, que hablara de su proyecto, que explicara cómo una niña que pedía sobras se convirtió en una voz poderosa. Pero ella no quería discursos ni reflectores, solo quería hacer las cosas bien. Así que se sentó con Jimena, sacó unos papeles y le dijo sin rodeos: voy a abrir una fundación, pero no para aparentar, será real. Tú vas a estar al frente cuando crezcas, pero desde ahora quiero que formes parte. Jimena la miró como si no entendiera del todo. ¿Cómo que formar parte? Con tu historia, con tus ideas, con tus ganas. Vamos a ayudar a otras niñas como tú. Las vamos a buscar, a proteger, a enseñarles que se puede empezar. Otra vez, Jimena tragó saliva. Tenía miedo. No porque no quisiera, sino porque nunca había pensado en algo tan grande. ¿Y si no sé qué hacer? Aprendes. Yo tampoco sabía nada cuando empecé, solo que no quería seguir igual. Firmaron juntas el acta de la fundación. Le pusieron nombre entre las dos, una segunda vez, porque así se habían conocido, porque así lo sentían. El día de la inauguración, todo fue sencillo. Nada de moños ni cámaras. Solo Regina, Jimena, Martín, algunas personas del barrio y una cartulina con el nombre pintado a mano. Pero ese día marcó un antes y un después. Jimena habló frente a todos, con la voz temblando pero clara. Yo viví en la calle. Dormí, en banquetas, en camiones. Pedí comida en la basura. Un día le pedí sobras a una señora, y esa señora me dio algo mejor, una segunda oportunidad. Eso quiero hacer ahora, para otras niñas, para que nadie tenga que pedir permiso para comer. Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Regina se quedó atrás mirando desde lejos con los ojos llenos. No necesitaba decir nada. Solo verla hablar así era suficiente. Era su orgullo, su motor, su recompensa. Días después, la fundación ya tenía 3 niñas nuevas. Venían de distintas partes. Una de ellas, igual que Jimena, no confiaba en nadie. Otra venía con heridas visibles. La tercera ni hablaba. Pero Regina y Jimena las recibieron igual, con comida, cama, escuela y tiempo. Martín se sumó también. Enseñaba panadería los sábados. Les hablaba como habla la gente real, directo, sin vueltas. Las niñas lo adoraban. Y así, poco a poco, la casa donde antes solo había silencio se llenó de voces, risas, tareas, regaños, abrazos. Una noche, mientras acomodaban cobijas en una litera nueva, Jimena le dijo a Regina: ¿tú crees que algún día todo esto se caiga otra vez? Regina la miró de frente. Sí, puede pasar, pero si pasa lo volvemos a levantar. Jimena sonrió.
Se tiró sobre la cama y dijo: «Entonces va. Yo también voy a ayudar a levantarlo». Y lo dijo en serio, porque esta vez, la oportunidad no era solo para ella. Era para muchas más. Y ella iba a ser parte de eso, con todas sus ganas, con todo su corazón. Era una tarde tranquila en la fundación. Las niñas estaban en clase de lectura. Martín horneaba pan con unas voluntarias y Regina revisaba unos documentos en la oficina. Jimena estaba en su cuarto, escribiendo en su diario, cuando tocaron la puerta principal. Era el cartero. «Tengo esto para la señora Regina Santibáñez», dijo mostrando un sobre viejo con letra escrita a mano. La voluntaria lo recibió y lo llevó a la oficina. Regina lo agarró, lo miró extrañada. No tenía remitente claro. Solo decía: «Confidencial. Para tus ojos, Regina». Lo abrió con cuidado. Adentro, una hoja amarilla, doblada en 4. La reconoció enseguida. Era la letra de su papá. No era una carta nueva, era vieja, de antes de que muriera. No entendía por qué llegaba justo ahora. Empezó a leer: «Regina, si algún día te encuentras con una niña que te haga sentir algo raro, como si la hubieras visto antes, quiero que recuerdes esto. Hay algo que nunca te dije. Tu hermano mayor, el que se fue hace años, tuvo una hija. Nunca volvió por ella. Nunca la reconoció. Solo dejó una nota diciendo que se llamaba Jimena». Regina dejó de leer. Sintió como el aire se le iba del cuerpo. Siguió: «Yo la busqué, pero nunca la encontré. Solo sé que estaba en la calle, con una mujer que decía ser su tía, pero que la abandonó. Si alguna vez la encuentras, protégela. Ella es parte de nosotros. Lo digo con vergüenza, pero también con esperanza. Tal vez tú sí puedas darle lo que nadie más pudo». La hoja temblaba en sus manos. Se levantó. Caminó hasta la habitación de Jimena. La niña estaba dibujando en la cama, tranquila, con cara de paz. Regina la miró como nunca antes. Todo tenía sentido. El parecido, la conexión, ese algo que siempre sintió y no supo explicar. Jimena levantó la vista. «¿Estás bien?». Regina no respondió. Solo se acercó, se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Te tengo que contar algo, Jime, pero no quiero que te asustes». «¿Qué pasó?». «Recibí una carta de alguien de mi familia. Dice que tú eres mi sobrina. La hija de mi hermano». Jimena se quedó congelada. «¿Qué?». «Sí. Tu papá era mi hermano. Nunca lo conociste. Yo tampoco lo volví a ver. Pero eso dice a la carta, y todo cuadra. Tu nombre, tu historia, todo». Jimena se tapó la boca con las manos. Estaba en shock. No sabía si reír, llorar o salir corriendo. «¿Eso quiere decir que somos familia?». Regina asintió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Desde siempre, solo que no lo sabíamos». Jimena la abrazó fuerte, como nunca, como si en ese momento todas las piezas rotas de su vida encontraran su lugar. Y ahí se quedaron, llorando las dos, pero no de tristeza. Era otro tipo de llanto, uno que nace cuando por fin entendés que nunca estuviste tan sola como pensaste. Habían pasado solo unos días desde que Regina y Jimena descubrieron que eran familia. La noticia todavía flotaba en el aire, como una canción que no se va del todo. Nadie hablaba mucho del tema, pero las miradas, los gestos y los abrazos largos decían más que cualquier palabra. Jimena estaba más tranquila, se sentía distinta. Ya no era solo una niña rescatada, era parte de algo, de alguien. Regina, por dentro, se revolvía. Tenía 1000 cosas que acomodar en la cabeza. Su historia, sus recuerdos, la ausencia de su hermano, la carta de su padre, el futuro de la fundación, la vida de Jimena. Era demasiado. Pero por primera vez, no lo sentía como un problema. Lo sentía como una segunda oportunidad. Para ella también. Un lunes por la tarde, mientras estaban en la fundación organizando los horarios de las nuevas clases, llegó una visita inesperada.
Un hombre de traje, con una carpeta bajo el brazo, pidió hablar con Regina en privado. Ella aceptó, aunque con cierta desconfianza. Entraron a la oficina, cerraron la puerta, y el hombre fue al grano. Vengo de parte del abogado que lleva el testamento de su padre. Regina frunció el ceño. ¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo? Sí. Encontramos un documento que había quedado guardado en un archivo de seguridad. Solo se podía abrir si se cumplía una condición: que la niña, Jimena, fuera encontrada y reconocida por alguien de la familia directa. Regina se quedó callada. Ese documento indica que su padre dejó una parte importante de la herencia, original bajo el nombre de su nieta no reconocida, es decir, Jimena. ¿Qué tan importante? La mitad de la fortuna personal, propiedades, acciones, cuentas congeladas, pero solo puede acceder si es mayor de edad o si alguien asume la tutela. Legal con vínculo comprobado. Regina se levantó lentamente de la silla. ¿Me estás diciendo que Jimena es rica? Muy. El hombre dejó la carpeta sobre el escritorio y se fue, así como si nada. Regina se quedó sola, mirando los papeles. Sintió que el piso se le movía. Lo que había empezado como un almuerzo con una niña pidiendo sobras, ahora se había convertido en esto, en una niña con derecho legal a una fortuna. No le dijo nada a Jimena ese día, ni el siguiente. Pero sabía que tarde o temprano tenía que contárselo, y cuando lo hizo, la reacción la descolocó. ¿Y ahora qué hago con eso?, dijo Jimena confundida. ¿Se supone que me vuelva otra rica más? No, respondió Regina sentándose frente a ella. Se supone que lo uses bien. Que nadie te vuelva a pisar. Que si un día me falta, tú no tengas miedo. Jimena no lloró, no gritó, solo se quedó en silencio. Luego se levantó, fue a su cuarto y trajo un cuaderno. Lo abrió y mostró una hoja con un dibujo. Un edificio grande con ventanas llenas de luz, una niña en la entrada y un letrero arriba que decía: Hogar para segundas veces. Yo quiero esto. No quiero mansiones ni autos. Quiero que otras niñas tengan lo que yo tuve, lo que tú me diste. Regina la abrazó. Ya no como protectora, no como la mujer que salvó a una niña, sino como lo que eran: familia. El giro final no fue la herencia. Fue saber que el amor que sembraron había echado raíces, que de una decisión impulsiva en un restaurante nació una historia que ni la vida ni el dinero podían borrar. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, una cosa era segura: ahora, ninguna de las dos iba a caminar sola nunca más.